Os damos la bienvenida al canal de Cristianos Evangélicos por el Mundo desde la casa de Máximo García Ruiz. Un saludo, ¿qué tal estás? Pues buenos días, muy bien, encantado de poder tener este encuentro. Nos encontramos en tu despacho, que es donde encuentras la inspiración para escribir tus libros. Bueno, aquí es donde prácticamente vivo, o sea que este es el refugio. Mi mujer a veces se olvida de que estoy aquí incluso, pero sí, efectivamente es un lugar íntimo donde están los libros, las referencias, el ordenador, en fin, todo lo que rodea la vida diariamente para poder escribir, que es en definitiva mi vocación última más importante en esto. No la única, porque ha habido otras también en el transcurso de mi vida, pero en estos momentos quizá lo que llena mi vida es escribir. Aquí seguramente, por lo que acabas de decir, pasas muchas horas. Muchas horas, sí. De tu vida hay una gran parte aquí, Parte. y hoy vamos a poder ver tu obra literaria, hacer un repaso para el reportaje. ¿Cuántos libros llevas escritos? Pues como ahora están en edición 2, yo creo que son como estos últimos 32. 32, hemos superado la treintena recientemente. Podríamos empezar por el primer libro que has escrito. Estupendo, muy bien. Pues el primero de todos los libros que escribí es muy pequeñito, es un intento de comenzar una carrera literaria, y su origen fueron unos artículos escritos en una revista que se tituló Cartas a mi hija, y luego se recopilaron, parece ser que tuvo bastante éxito de lectores, y se recopilaron en un librito que es este, Cartas a mi hija. Muy elemental, muy breve, sí, que se titulaba El reto de la juventud. Sí. Pero por algunas circunstancias me he quedado sin ejemplares, así que no podemos hacer referencia física a él. Después han ido surgiendo otra serie de libros de muy distinta condición. Por ejemplo, este que está aquí es un libro de sermones que fue escrito recopilando sermones de diferentes predicadores de las diferentes denominaciones en España, ¿no? Entonces aquí hay uno o dos sermones de cada uno de los predicadores más o menos más relevantes de finales del siglo pasado. Creo que fue, si la memoria no me falla, en el año 1998 o por ahí cuando se publicó, y recoge, pues repito, la teología del momento de los pastores más relevantes que hay en el mundo evangélico. Luego ha habido, por ejemplo, por referirnos a esta trilogía, estos tres libros fueron escritos siendo en mi época de secretario ejecutivo y presidente del Consejo Evangélico de Madrid. Son tres libros distintos, pero que de alguna forma tuvieron el propósito de presentar el protestantismo en sociedad. Uno de ellos es una recopilación histórica, haciendo memoria de la libertad religiosa en España, desde la posguerra hasta la promulgación de la Ley de Libertad Religiosa del 80. Y bueno, está hecho con bastantes documentos, una información técnica importante de todo lo que ocurrió en ese tránsito entre la ley de 1967 especialmente y la ley de 1980. España, un largo camino. Un largo camino, sí. ¿Este fue el primero? El primero de esta trilogía, sí. Después el segundo. El segundo fue este de recuperar la memoria, que también está recogiendo pues una serie de documentos teológicos sobre lo que pretende ser el protestantismo en España, ¿no? Y el tercero de estos tres libros, de trilogía, es Con los pies en la tierra. Bueno, el título también hace mención a una serie de temas que son complementarios de esa presentación en sociedad del protestantismo. Muy interesante. Pongo aquí. Bueno, luego podemos que son protestantismo en 100 palabras, sí, en 100 palabras, también escrito por una nómina de escritores y predicadores evangélicos con diferentes tópicos para poder dar una herramienta de conocimiento breve de cada uno de los tópicos que incluyen este libro. ¿Sí? Este libro fue traducido al catalán,
otro formato, pero fue el mismo libro, fue traducido al catalán y porque les pareció que era de interés en su propia referencia, ¿no? Luego, siguiendo este término, pues hay algunos otros libros, por ejemplo, dentro de este tipo de presentación en sociedad. Este libro que se titula Protestantismo y Derechos Humanos, fue escrito a petición de la Universidad Carlos III. Hicieron una serie de escritos en torno a los derechos humanos y entonces me pidieron esta aportación y bueno, acabó en un libro. Sí, acabó en un libro que fue solicitado por la universidad. Sí. A veces, ¿no? Sin pensarlo uno, hace cosas, ¿no? Sí. Surgen perlas, ¿no? Bueno. Piden a uno una cosa que si no te la piden, Si no lo hubieras haces. hecho. No, efectivamente. Exacto, Entonces, hay recogidos una serie de aportaciones del protestantismo, algunos personajes históricos que han sido elementos importantes en la presentación del protestantismo, no solamente en España, sino de forma universal. Bueno, dentro de diferentes épocas, también ya con un carácter más sociológico, de mayor incidencia en la vida diaria, en la vida social, está el protestantismo y crisis. En realidad hay una serie de libros que tienen como fondo, Sí. como propósito de trasfondo, es el presentar en la sociedad el protestantismo. ¿Con motivo de qué? Pues con motivo de las circunstancias del momento. Por ejemplo, con la crisis, la gran crisis esta, pues escribí este libro que, como digo, pues el título mismo refleja lo que... Pero tiene que ver con la crisis también económica. Tiene que ver con la crisis económica y tiene que ver con las aportaciones éticas que aporta el protestantismo a la sociedad también, ¿no? Muy bien. Bien, vamos a ver. Otro libro de esa época también es este de Iglesia y Sociedad. Como ves, en fin, como se puede ver, todos estos libros tienen un trasfondo de conexión entre el protestantismo y la sociedad. Y este recoge precisamente de una forma específica esa idea, también editado por el Consejo Evangélico de Madrid, recoge con la aportación de varios autores, recoge esa conexión que pretendemos tener con la sociedad actual. O sea, qué aportaciones hacemos, cómo pensamos, cómo interpretamos nosotros la vida en sociedad y las aportaciones que hace el protestantismo a esa sociedad, ¿no? Iglesia y sociedad. ¿Sociedad vale para cualquier época o es una...? Sí, no, este es genérico, Sí. este tiene una aplicación para cualquier tiempo. Bien, cambiando dentro de esa temática de conexión iglesia, protestantismo y sociedad, yo estuve dando clases durante, no sé, 8 o 10 cursos en un centro de Valencia, centro teológico administrado y gestionado por los dominicos, pero conectado con la Universidad de Valencia, o sea, una extensión de la Universidad de Valencia, y estuve ahí dando clases durante años. Y escribieron este libro que es el diálogo interconfesional, un libro que está también escrito por varios autores y en él hay una aportación mía, o sea, este no es exclusivamente mío, ni lo edité yo, pero hay una aportación mía desde el punto de vista de la conexión ecuménica con el centro de los dominicos, conectado a su vez con la Universidad de Valencia. ¿Cómo fue esa experiencia en tu vida? Fue muy interesante porque era un curso para los estudiantes de la universidad, que patrocinaba, conectaba y gestionaba los dominicos de Valencia, y bueno, pues esa conexión con los estudiantes de la universidad en contexto concreto, no siendo ellos en sí alumnos de una institución teológica protestante, pues fue realmente muy enriquecedora y bueno, había mucho interés, había preguntas, en fin, fue un tiempo muy grato en ese sentido, ¿no? Digo, ¿no?, que después de lo que pasó con la Inquisición, ahora eso sería impensable. Bueno, Hace 500 años. eso es para poder introducirse en eso, es bueno el libro que hemos dicho antes de la libertad religiosa, porque efectivamente hay un tránsito total, una situación totalmente diferente entre ese tiempo de persecución, de intolerancia, que poco a poco va
disminuyendo según los años van pasando y que culminaría con una ley que, aunque bueno, pues la sociedad no varía del todo, pero una ley del 80 que realmente da una apertura, ofrece unos medios que no teníamos hasta entonces, ¿no? Bien, bueno, podemos seguir viendo dentro de esta línea, también dentro de esta línea de tipo histórico, teológico, pues hay este libro fue un encargo, la Biblia perseguida, fue un encargo de la Sociedad Bíblica. Es un relato histórico, digamos que podría ser dentro de la categoría de novela histórica, es decir, que no es una historia científicamente rigurosa, sino que tomando la biografía conocida de determinados colportores evangélicos a lo largo del siglo XIX especialmente, pues se ha ido elaborando una trayectoria unido al dato histórico con algunos otros datos pseudohistóricos, ¿no? Y bueno, pues poniendo en manos del lector una parte de la historia protestante muy interesante, como fue la aportación de los colportores a la extensión del Evangelio en España, ¿no? La Biblia perseguida, un libro patrocinado y pedido por la Sociedad Bíblica Española. Todos estos libros son un tesoro que nos llevan a las raíces, bueno, para conocer dónde venimos, dónde estamos, sí, y todo lo que hemos pasado. Efectivamente. No, y sobre todo, no debemos olvidar una cosa importante, y es que vivimos en un país en el que ser protestante es una cosa de extranjeros, es una cosa extraña, no forma parte de las raíces del ser español. Si eres protestante es que has venido del extranjero, tienes ideas raras, extrañas a la cultura, a las raíces del ser español. Entonces, todo lo que pueda aportar un conocimiento más profundo, más íntimo, más cercano, sí, de lo que somos realmente, de quiénes somos, qué aportamos, qué decimos y qué pensamos, pues creo que es una aportación necesaria y importante no solamente para el pueblo evangélico, sino para la sociedad en general. Otra cosa es la difusión que podamos tener, la influencia, pero algún día la tendrá, si no la tiene. Pero ahí está la información y está la obra hecha. Exactamente. Desde muy pronto he escrito, al formar parte de la denominación bautista, pues he tenido una inclinación especial a escribir temas de las iglesias bautistas, ¿no? Sí. Me encargaron, ya hace años, bueno, inicialmente trabajé el tema de los bautistas de una forma ya más científica con motivo de mi tesis doctoral en la Universidad Pontificia de Salamanca. Entonces allí, cuando comencé mis cursos de doctorado, el tutor que tenía, el director de tesis, sí, el doctor Casiano Forestán, pues yo tenía una idea distinta, quería hacer un trabajo diferente. Pero él me dijo, no, dice, tú eres protestante, ¿no? Sí, bautista, sí. Bueno, pues mira, a la universidad les era muy interesante tener una referencia, un relato, una historia documentada de quiénes son los bautistas. Y entonces, efectivamente, pues enfoqué mi tesis sobre el tema ese. Y este libro, Iglesia Bautista, Comunidad de Creyentes, es una versión de la tesis doctoral, ajustada con los ajustes necesarios para convertirla en libro, pero fue esta aportación importante, ¿no? De Iglesia Bautista, Iglesia. En ese, antes que este libro, sí, que fue, o sea, sí, su origen es anterior, es anterior, pero su edición es posterior a este libro que tengo en la mano ahora, que fue la historia de los bautistas en España, mismo tema, pero ya una petición de la Unión Evangélica Bautista Española para escribir la historia desde sus inicios de los bautistas aquí en España, y surgió este tomo que, bueno, fue, digamos, un parto largo, sí, porque ya tenía mucha historia. Esto, sí, es el documentado, hay que documentarlo, buscar documentos, buscar fotografías, buscar datos, entrevistas, y todo esto es un trabajo realmente ímprobo, pero bueno, salió este tomo un poco gordo sobre los dos, digamos, son complementarios entre sí, porque aunque tengan origen distinto y en fin, sí, en algunos aspectos material diferente, pero ambos libros están enfocados para el mismo tema, es difundir quiénes
este libro sí que podrías destacar de un hecho importante en la historia de los bautistas españoles que haya llamado más tu atención? Bueno, yo diría que tanto de los bautistas como de otros grupos evangélicos iniciales, sobre todo los que arrancan del siglo XIX, del siglo XIX arrancan cuatro grandes grupos religiosos hoy en día. Son la Iglesia Reformada Episcopal, la Iglesia Evangélica Española, que en fin, en sus inicios fueron una sola, las iglesias bautistas y las asambleas de hermanos. Esos son los cuatro grandes grupos que arrancan del siglo XIX. Y la gran virtud, digamos, y el gran aporte, y lo que yo creo que es más importante de destacar de estos cuatro grupos evangélicos, que surgieron ya en el siglo XIX, aquí en España me refiero, es precisamente su perseverancia, su capacidad de haber permanecido, haber sido fieles, haber mostrado una capacidad de resistencia a todas las dificultades que han tenido que padecer a lo largo de este tiempo, Sí. como fieles al testimonio cristiano, ¿no? Y yo creo que esa es la virtud más importante. Luego cada una de estas denominaciones ha hecho aportes específicos desde el punto de vista evangélico, desde el punto de vista Sí. bíblico, pero las cuatro coinciden en esa posibilidad, en ese empuje que han tenido de mantenerse firmes en el camino del Señor, ¿no? Muy interesante. Así Sí, que, los ponemos aquí. desde mi punto de vista y desde mi aprecio personal, es mi aportación teológica más importante. Es redescubrir la palabra, cómo leer la Biblia. Es un libro de hermenéutica, un libro de reflexión teológica, un libro de orientación bíblica. Es decir, que aquí creo que he reflejado mi propio pensamiento, mi propia, digamos, enfoque de lo que debe ser esa incursión del creyente en la palabra de Dios. O sea, hay que buscar, hay que indagar, hay que descubrir qué es la palabra de Dios y para poder, digamos, aprovecharnos de ese mensaje eterno que tenemos a nuestro alcance. Entonces, yo lo defino como mi aportación más relevante desde el punto de vista teológico, ¿no? Se puede decir, ¿no?, que todos los libros que se escriben son como hijos. Sí, bueno, eso Y es. siempre se dice, a todos los hijos se les quiere igual, ¿no? Pero aquí podemos decir que en este libro tienes un especial afecto por lo que acabas de comentar. Sí, pero especialmente porque creo que es que en ningún otro me he centrado tan específicamente en poder reflejar el aspecto, digamos, de una teología desde mi punto de vista más global, más holística, ¿no? Sí, con este libro podemos entender muchas cosas de Dios. Yo creo que sí, sobre todo nosotros como evangélicos que damos tanta relevancia a la Biblia, creo que es un documento importante para poder entender qué es la Biblia y poder aprovechar de ella el mensaje que nos ofrece, ¿no? Interesante, muy interesante. Bueno, vamos a ver qué otros libros tenemos. Es la recopilación de un ciclo de conferencias precisamente sobre la inmigración. Los patrocinó la Facultad de Teología Protestante aquí en Alcobendas, y en este libro pues se recogieron las conferencias, entre otras una mía. O sea, el propósito, poder hacer un estudio en profundidad de lo que son la importancia de la inmigración en España, ¿no? En la Facultad de Alcobendas has estado dando clases. Sí, bueno, y ahí eres profesor emérito. Exactamente, ahí he estado 40 años, con una interrupción que hubo breve entre medias, 40 años enseñando ahí varias materias. Y esto, no, este yo no lo he editado, yo normalmente está la conferencia, vale. La aportación mía, aquí está una conferencia. Aparece tu aportación en este libro. Sí. Hay libros que escribes tú y hay otros en los que aparecen aportaciones. Exactamente. Este forma parte de los que... Aquí tenemos dos libros que son ya más recientes, con motivo del centenario de la Iglesia Evangélica Bautista que se ubica en la calle General Laci, de la cual yo soy miembro. Pues con motivo de la celebración de su centenario escribí estos dos tomos recogiendo la historia de la Iglesia, desde sus inicios en el año 1870, que se constituyó la Iglesia en el barrio de Lavapiés de Madrid, y desde entonces ha habido toda una trayectoria. Hubo un pequeño bache, una pequeña interrupción a finales del siglo XIX, pero bueno, aquí está recogida toda la historia entre los dos tomos de la Iglesia, tanto en su ubicación en el barrio de Usera como luego posteriormente se trasladó a la iglesia, a la calle General Laci.
Es muy interesante esta iglesia que forma parte de la historia de Madrid. Pues bastante. De las primeras iglesias. De La primera. No, ha habido otras. Volviendo o retrocediendo en el tiempo, Sí. tenemos aquí este otro libro que es La enseñanza en la Iglesia Cristiana, primera edición y segunda edición. Este libro es un libro cuyo origen está en mi época de seminario en Barcelona. Fue en su origen, digo, el trabajo realizado por un profesor de la facultad en esa época, y después de escrito y tal, él me recomendó que lo publicase un libro porque le gustó mucho, tuvo una nota muy considerable, y entonces fue publicado precisamente a raíz de la petición o de la sugerencia, de la recomendación del profesor Pérez Guzmán, que era un buen profesor del seminario. Salió primeramente esta edición, en la cual está el prólogo también del propio profesor, y luego hace unos años, poco tiempo, se volvió la iglesia de General Lacy, la iglesia de Bautista en la calle General Lacy, para la escuela dominical, volvió a reeditarlo, y hay una segunda edición precisamente para poder utilizarla como libro de texto en las clases de la iglesia, ¿no? Que hay libros, ¿no?, que pasa el tiempo y sí, son actuales. No, este se convirtió en actual por deseo expreso de la iglesia, que le pareció que era importante para utilizarlo como un libro de texto. Es lo bueno que tiene un libro, ¿no?, que está ahí, pueden pasar años que de repente se vuelven vuelven actuales. Efectivamente. Tenemos aquí otro que se titula 25 enigmas de la Biblia. No sé por qué motivo el 25 se me ha ajustado últimamente en mi forma de escribir, porque tengo ya otros dos libros más que luego comento, que también utilizo el número 25, no en el título, pero sí en el contenido, ¿no? Este libro pues recoge, como su título indica, una serie de situaciones, de enigmas de la Biblia, que bueno, pues siempre nos resultan un tanto curiosos, el saber, el determinar lo que dicen, por qué lo dicen y en qué circunstancias se dicen, ¿no? Y aquí está, en ese sentido, pues hay una serie de acontecimientos, por ejemplo, cuando esa narración de la burra de Balaam, pues hablando una burra, ¿no? ¿Quién es más burra? ¿La burra o el profeta que va con ella? No le sabe exactamente, ¿no? Bueno, hay una serie de casos como ese en el cual están recogidos en el libro. Muy interesante, además también la portada, ¿no? Que esto parece... Sí, es un monumento histórico de él. Y luego, digamos que vamos a ver en esto, sí, vamos a coger esto. Este es un libro pequeñito que fue escrito con motivo del centenario de la Reforma, del aniversario de la Reforma, por la editorial CLIE recientemente, la Reforma y el protestantismo en el siglo XXI. Una edición que yo no quedé muy conforme porque la hicieron como un poco, ya se hizo con poco volumen, pero sí, podía haberse hecho editorialmente de otra forma mejor, pero bueno, es una aportación que me pidió también, o conectamos con editorial CLIE para este tiempo del centenario, ¿no? Sobre las reformas se han escrito muchas cosas, quizá no sea el tema más... La portada es así como muy moderna, ¿no? Sí. Es para la Reforma, es muy moderna, ¿no? Una aportación de la editorial CLIE. Sí. Bueno, luego vamos a los más recientes. Los dos libros más recientes de este año son estos dos. Estuvimos en la presentación, Peldaños hacia Peldaños de la Eternidad, que estuviste en la presentación, y que, bueno, pues son 25, volvemos con el número 25 narraciones sobre palabras de Jesús, ciertas palabras de Jesús que están ahí recogidas, pues también con ese estilo, con esa temática de el libro, recogiendo lo que hay de historia y añadiendo lo que pudo haber sido la historia. Por lo tanto, no es un libro de historia propiamente dicho, sino, por decirlo en una narrativa más o menos posible, una novela histórica. Pero no es novela, sino narrativa histórica. A mí me gusta mucho, lo estoy leyendo, y sobre todo, como aparece aquí, los dibujos, sí, que están muy bien ilustrados, cada capítulo con un dibujo. Los dibujos son de mi hija Rebeca, que es, vamos, hace este tipo
de dibujos muy interesantes. Me han gustado mucho, yo no sé si más los dibujos que el No, libro. a mí me está gustando mucho y lo veo se ve aquí, ¿no? Pues un libro con profundidad en teología, porque son cosas que uno va leyendo y tienes que volver a leer de nuevo. Son muy profundos. Es un libro muy sencillo, pero muy profundo. Me ha llegado la noticia de que hay algunas iglesias, que no sé cuántas, pero algunas ya tengo el conocimiento de que lo están haciendo, lo están utilizando también como libro de texto en reflexiones de la escuela dominical, o en clases para miembros, talleres para miembros de iglesia, etc. Invita a eso el libro, lo comentaba Esperanza en la presentación, efectivamente. Que tomaba su café cada mañana y se ponía a leer, y que había que leerlo con calma. No es un libro que tienes que pasar las hojas rápido, sino que tienes que... Me comentaba el pastor Jorge Fernández, que lleva experiencia evangélica, que en su iglesia lo están utilizando precisamente para ese fin, y alguna otra me ha llegado la noticia. Invita. En Cataluña también había otra iglesia que me dijeron lo mismo, ¿no? Y este libro está ahora en proceso de edición, por así decirlo, aunque ya lo tenemos en una preedición, pero hubo que hacer una serie de correcciones porque, bueno, habían saltado una serie de errores y tal, que ha invitado a hacer una reedición, y aparecerá dentro de unos días, ahora en enero, seguramente, ¿no? Se llama Los Olvidados de la Historia. Son 25 relatos sobre 25 personajes, digamos, de carácter secundario de la Biblia, del Nuevo Testamento, personas que, bueno, están ahí, pero que apenas conocemos nada de ellas, o conocemos un poco más, depende en qué caso. Y bueno, pues igual, con el mismo estilo literario, es decir, se ha recogido todo lo que dice la Biblia, se ha recogido todo lo que dice la tradición, o otros libros no bíblicos, históricos de otro tiempo sobre ellos, y se ha elaborado un relato pseudo histórico de ese personaje, incluso pues imaginándose uno cómo terminó su vida, de lo cual digamos que formalmente no lo conocemos, pero lo hemos imaginado. Y aquí está. En este libro y en el anterior veo que es una editorial sola fide. Esta es la editorial, esta es nueva, es una editorial nueva que está trabajando muy bien, muy bien, y efectivamente es el segundo libro. Ya tengo otros tres en proceso que está también haciendo la propia editorial. Hacen muy bien las portadas. Muy bien, muy bien. Capta muy bien tu idea, como escribes. Es muy bonito, o sea, la verdad que conozco a Rubén y la verdad que lo están haciendo de maravilla. Lo está trabajando con mucho gusto y con mucho entusiasmo. Bueno, pues vamos a ver qué nos queda por aquí. Entramos en lo que es uno de los últimos libros, son mis memorias. Ahí está. Mis memorias de Máximo García. Bueno, pues las memorias pueden tener enfoques muy distintos, claro, pueden ser para poder meterse con otros y recordar las cosas malas de otros, o simplemente para hacer un poco de confesión histórica de lo que uno piensa que ha hecho, que ha dicho y que ha comentado en la vida, ¿no? Que ha vivido, ¿no? Es un balance, ¿no? Es un balance, sí. Pero uno llega a un momento en la vida en que ya empieza a hacer una recopilación del recorrido que ha hecho, y se me ocurrió que esto podría ser una aportación. Esto es un poco desandar, ¿no? Volver al pasado, como recordar el pasado. La memoria siempre es bueno poder no perderla, ¿no? Y estar en contacto con lo que uno ha sido, porque y dejar ese legado. Bueno, al menos para la familia, no sé si intentar el alcance que eso. Ahí queda. Bueno, sí, el libro tiene toda la narración histórica, tiene muchas fotos, 98 me parece, tiene bastantes fotos, tiene una reseña de algunos artículos también para poder determinar, digamos, el nivel de lo que yo pienso. Entonces se escogieron algunos artículos publicados ya, y está, bueno, pues es un cajón desastre de lo que ha sido la vida de uno. Siempre he oído, ¿no?, que en la medida que se van cumpliendo años, que uno pues ve las cosas desde otra perspectiva, más pausada, más tranquila, y si uno no es demasiado tonto del todo, al final pues terminas tratando de no cometer los errores que has cometido anteriormente, ¿no? Y bueno, pues así, pero forma parte de la vida. Y luego hay otra área en la que también me gusta hacer incursiones de vez en cuando, que es la poesía. Entonces hasta ahora hay tres libros editados de poemas, uno Entre la luz y las tinieblas, que está hecho recientemente, hace
las fechas se me han ido. Lo podemos ver aquí, sí, la primera página, en los créditos. Ha sido el primero, pero es un libro que recoge... 2017. Sí, recoge poemas escritos pues hace casi 40 años. Estaban ahí olvidados en un cajón. La verdad es que no me vengo... Los escribiste y los dejaste ahí. Estaba ahí olvidado en una especie de cuaderno, estaban ahí. Y hablando con Alfredo Pérez Alencar, que es un referente en el mundo de la poesía y tal, un buen amigo, pues se lo comenté y dice, no, mándamelos. Se los mandé, los leyó y los publicó. O sea que al final el culpable o el responsable es mi buen amigo Alfredo Pérez Alencar, que es una eminencia en el mundo de la poesía. En estos días está, me escribí ayer, está en Perú, en el que están dando un homenaje, es su tierra natal, están dando un homenaje allí en Perú, y tiene traducidos sus poemas a más de 20 o 30 idiomas. O sea que es un personaje realmente excepcional en este mundo de la poesía. Catedrático profesor de la Universidad de Salamanca, en otra materia totalmente distinta como es el derecho del trabajo, ¿no? Pero bueno, en este sentido fue el responsable de que este libro lo podamos tener, salga a la luz. Y de que me iniciara yo en este terreno así formalmente de la poesía, ¿no? Después de tanto tiempo, ¿cómo fue tu reencuentro con tus poemas? Has dicho, esto lo he escrito yo, parece sí, que no lo he escrito, ¿te acordabas? Fue una rememoranza realmente entrañable, ¿no? Porque eran, digamos, recuerdos de situaciones y de momentos que habían pasado ya muchos años después, ¿no? Pero que bueno, fue muy grato hacerlo, sí, la verdad es que me alegré de que viera la luz, ¿no? Y después de ese, pues salió este otro, que son poemas bíblicos. Es también una recopilación, no una recopilación, es una referencia a pasajes bíblicos, y sobre ellos pues fui elaborando esto. También con dibujos, los hace tu hija. Sí, todos estos son dibujos de mi... Aquí vemos. Todos son dibujos de mi hija, y a la aportación, ahí están, de Rebeca. Qué bien, ¿no? Tener así una persona en la familia que... Ella tiene un gusto especial por... No, y se ve con el cariño con que lo hace. Sí, muy bien. Qué bien. Tiene una habilidad... Qué bonito. No, es que esto en un libro, sobre todo para los más jóvenes, ver así dibujos les invita más, lo hace más ameno. Y el más reciente en esta materia también es este otro, Nada es para siempre, que tiene también los mismos dibujos, los dibujos también de Rebeca. Y bueno, pues en algunos de ellos la poesía lo que tienen es que va uno narrando un poco sus sentimientos, sus pensamientos, sus frustraciones, sus alegrías. En el poema es una herramienta muy importante para poder sacar desde dentro lo que uno lleva. Los sentimientos, sí. Es una palabra, ¿no?, que saca la belleza también de uno, ¿no?, de todo, es muy profundo, ¿no? Provoca la sinceridad, la honestidad con uno mismo, ¿no? Y incluso el desgarro que supone el enfrentar tus propios fracasos, a tus propias necesidades no cumplidas, en fin, las añoranzas que puede haber en la vida. Pero bueno, es una forma de ir plasmando ahí todo. Uno tiene que verse por dentro y pasarse la lupa, ¿no? El título Nada es para siempre, ¿cómo te ha venido este título? Pues viene porque en definitiva creo que es una realidad filosófica muy importante, ¿no? O sea, las cosas las tomamos a veces con un sentimiento de que nos aferramos a ellas, sobre todo a las cosas materiales, como si fuera una situación para toda la vida, pero resulta que no, que todo va pasando, que va fluyendo como el agua del río, ¿no? Y nunca nos bañamos en el mismo río, decía el escritor. Entonces, bueno, pues nada es para siempre, o sea, no nos aferremos a las cosas de una manera definitiva, porque eterno solamente hay Dios. Pero muy acertado este libro. Y hay otro, entonces ahora tenemos en proceso de edición, precisamente por editorial está, bueno, Sola Fide tiene dos editoriales, una para los libros, digamos, de carácter religioso, y otra para los libros Matriuska, para los libros seculares, ¿no? Entonces en este momento tiene 3 libros míos. Bueno, uno es reeditar este que hemos dicho de los olvidados del Evangelio, está reeditándolo ahora. Luego está otro libro que es una novela histórica sobre la guerra civil en España. Y está también, vamos, ya tengo la portada, ya está una maquetación hecha, saldrá dentro de unos días, ¿no? Y un cuarto libro de poemas, también, que se titula
polvo somos. También un texto muy bíblico en un sentido. Está saliendo esa vena, como se dice, poética. Sí. Entonces son temas o son narrativas totalmente distintas, claro, la novela histórica con la poesía, pero ahí están mezclándose unos sentimientos y otros, y están brotando de esa forma, ¿no? Y entre estos libros tienes también diccionarios. Luego aquí hay tres diccionarios que cada uno tiene un sentido distinto, ¿no? No son míos, o sea, aquí únicamente son diccionarios en los que hay una aportación mía. Los editores, bueno, pues recurrieron a mí para pedirme, por ejemplo, esto es un diccionario de la editorial San Pablo. Católica. Católica, por supuesto, sí, católica. Y me pidieron una aportación sobre el fundamentalismo. Y aquí, bueno, pues la aportación mía en este diccionario es esa, sobre el fundamentalismo. Luego está este otro libro, otro diccionario, que es de la editorial Trota, editado por Juan José Tamayo, teólogo católico de gran prestigio en el mundo actual, era un buen amigo mío también, y me pidió otra colaboración para este diccionario sobre el anglicanismo. Y es la mejor, o sea que el diccionario no es mío, sino solamente la aportación. Y luego hay, a título de curiosidad, este diccionario de teólogos y teólogas contemporáneos que ha muerto ya Juan Bosch. Este era otro también dentro del mundo católico, y este ha recogido una recopilación de todos los teólogos y teólogas modernos, europeos, en fin. Es un trabajo realmente extraordinario, muy interesante, para poder conocer los movimientos teológicos de nuestro tiempo, y entre los diferentes teólogos que están recogidos en este diccionario, pues tuvo la deferencia de incluirme a mí. O sea, es la única aportación, o sea, ahí no hay nada mío, solamente... Pero habla y menciona tu trayectoria. Hay un capítulo dedicado a mi persona, ¿no? Bueno, le pareció que era el teólogo relevante para él. Se ha escrito eso, que eres uno de los teólogos más... Bueno, ha habido algunos más amigos que otra cosa, pero Monroy siempre se empeña en eso, ¿no? Siempre ha hecho varias reseñas de mis libros y bueno, siempre ha mencionado eso. A mí me ha ruborizado un poco, pero siempre ha hecho menciones de ese tipo, pues bastante maximalistas, ¿no? Y bueno, pues allá él con su responsabilidad, no es responsabilidad mía, es responsabilidad. Ahí está la obra, y de hecho... Y aquí también Juan Bosch, pues... él fue el que me pidió también dar los cursos estos que di en la universidad en Valencia, con los dominicos, pero a través de los dominicos, pero que era patrocinado por la universidad, ¿no? Él fue el que me pidió que diera esos cursos, durante años estuve dándolos ahí, y luego, pues, en fin, él me sorprendió cuando editó el libro incluyéndome a mí en ese... El reconocimiento hacia tu persona. Efectivamente, bueno, pues yo no soy responsable, escrito desde siempre. Yo me recuerdo siempre escribiendo desde los 12 años, ¿no? Pero luego, pues en fin, lo he hecho en el mundo evangélico, porque yo me incorporé a la Iglesia Bautista con 16 años y ya mi vida ha discurrido dentro de la Iglesia en ese sentido, ¿no? Entonces, pues comencé escribiendo con las revistas evangélicas y tal, pero no sé, en el año... no sé qué año fue, pero en 1968 yo creo, me encargaron que me ocupase de editar la revista de los jóvenes, una revista que era esta revistita que tenía programas y cosas para los jóvenes, La Voz Juvenil, y bueno, pues me nombraron director de la revista, pues, pero de aquí, en este periodo, arrancamos de esta revista, y de este periodo surgió, yo puse en marcha este otro proyecto, que fue esta revista, vamos, hasta que pudo editarse por causas económicas, salieron estos números,
ya fue otra edición totalmente nueva, nueva de título, nueva de formato. Sí, es la misma, pero va cambiando de formato. No todo, ha cambiado, fue hacer una revista más universal, más de actualidad, con otro enfoque, con otra trayectoria, con otras colaboraciones. Nos aportan cosas culturales. Totalmente, ¿no? Y bueno, pues ese fue, estuvimos hasta que no hubo dinero para poder seguir editándola. Aquí está cogido, un amigo hizo una foto de todas las portadas que habían salido, hizo este cuadro que me regaló. Ahí todas las portadas están recogidas aquí. Sí, después le podemos hacer una foto. Y pone desde 1968 a 1971, 3 años. Sí, exactamente, ese fue el tema que ya no hubo, se dejó de editar porque no había dinero para editarlo. O sea, aquí pone, por ejemplo, reportaje al primer festival de canción evangélica. Sí. Bueno, pues aquí tuve un colaborador importante que ha muerto recientemente, que era un periodista, un fotoperiodista muy bueno, ¿no? Manuel López Rodríguez, y él, digamos, la parte de arte se debe a él, ¿no? Se debe a él porque estuvo colaborando conmigo en esto, ¿no? Pero bueno, fue un cambio. Como decían antes de los hijos, la revista sí que es un hijo, porque en la revista pones mucho, cuando eres director de una revista, una periódica, pones mucho empeño pues, recogiendo las colaboraciones, viendo las pruebas, las correcciones, en fin, es un trabajo muy intenso, ¿no? Y cuando ya ves la revista terminada y la ves ya, en fin, totalmente en circulación, es una satisfacción muy grande, ¿no? En esos tiempos era difícil con la dictadura hacer estas revistas. Bueno, ¿había así una censura o había libertad? No. ¿Para este tipo de revistas? No se metió, no. En esto, bueno, tuvimos problemas en otras revistas, en esto no tuvimos. Había una revista que era de la UEB, una revista histórica, El Eco de la Verdad, que luego se editó en otro tiempo con otros títulos, y hubo una época en que hubo que incluso cambiar los títulos, cambiar el formato, para despistar a la censura, porque pusieron dificultades. Con esta no tuvimos ningún problema. Con esta pudimos editarla sin ninguna dificultad. Y yo no sé si queda por aquí alguna otra cosa, yo creo que no. Entonces, con esta exposición, el profesor, historiador Gavino, nos va a hacer la conclusión. Gavino. Muy bien. Muy bien, encantado de reunirme a un selecto grupo, o dúo, mejor, como sois vosotros. Bienvenido entre nosotros, Gavino. Siempre eres muchas gracias, eso demuestra tu generosidad. He estado viendo toda la presentación. Sí. ¿Qué conclusión nos vas a hacer? Pues cuando estaba pensando en el discursito, que ya asumo que tiene que ser breve, pensé en hacer una consulta a alguien que sabe mucho de libros y de conocimientos, a Mr. Google. Y en 56 segundos me dio 15.400 referencias sobre Máximo García Ruiz. Digo, bueno, es una buena manera de empezar una introducción. Lamento no tener tantas síntesis como el famoso Mr. Google. Los libros de nuestro autor, que tan generosamente nos recibió en su despacho y tan pacientemente ha estado contando la génesis, el contenido, la singularidad de sus libros, pues para mí ha sido un disfrute tremendo. Podemos decir que es historiador, sí, demostrado ha quedado con numerosos títulos. Títulos editados por distintas editoriales, no solamente del campo protestante, sino también del católico. Una editorial pequeña como la de Monroy y Mayol, o una imprenta editorial tan grande como la de Crie. También ha sido interesante ver cómo el teólogo se ha esforzado por abordar temas no solamente históricos, y de hecho su primera incursión en el mundo literario después de sus simpáticas cartas a mi hija en una revista para niños donde coincidimos yo con otro tipo de colaboraciones, pues ha hecho un recorrido por las grandes etapas de la historia del cristianismo.
Primero, dedicando un libro inmediato, ya en el 68, sobre la enseñanza en la Iglesia cristiana, que ha tenido una edición reciente. En el campo de la Reforma, pues yo creo que ha abordado todos los asuntos y ya ha explicado él los títulos que ha dedicado. Pero también, dado su condición de bautista, que nunca ha negado, pues naturalmente mayor número de páginas a la historia moderna del protestantismo, con toda justicia, con muchísima documentación e insistencia, nos ha estado hablando de la Iglesia bautista. Hay otro hecho que tal vez es menos conocido, porque su producción así se ha diversificado mucho, y es el mundo del periodismo. Habéis terminado mostrando su más directa contribución al periodismo con su responsabilidad en el órgano de las Juventudes Bautistas de España, de la UEB, y luego su propia recreación de Juventud, Fe y Acción. Nuestro autor, atento a los cambios de nuestra época, pues también se ha ocupado en la prensa digital. Y así los tres grandes portales, vamos a decirlos por orden cronológico: Protestante Digital, Lupa Protestante y Actualidad Evangélica, lo tienen como columnista, y un columnista pues bastante generoso y asiduo en cumplir con su columna. El tema que más me sorprendió a mí cuando estaba pensando en esto es, que fue lo último que supe de él, es que hacía una inmersión en la poesía. Siempre he dicho que de poetas y de locos todos tenemos un poco. Es muy sensible el hecho de la demencia, y máximo con la discusión que ahora mismo hay en el Parlamento español, así que voy a saltar eso. No voy a opinar si yo estoy loco. Lo que sí puedo afirmar es que en cuanto a poeta, me curé a tiempo. Cometí suficientes errores y tuve suficiente generosidad conmigo mismo para no volver a rimar perro con carro, porque había otra forma de entender la poesía. Yo agradezco que Máximo García Ruiz, un hombre que ganó la guerra contra la indiferencia de nuestra historia, contra los que lucharon por la supervivencia misma de los protestantes en España, pues también ha sido valiente en seguir en la brecha, y ya estamos impacientes, como suele ser común en mi caso, esperando otra inmersión: ensayo, novela histórica, poesía, algún cuento, y ahora una novela. Castellana 9, La guerra en Madrid. Saludamos ya con la misma gratitud y expectación que hemos hecho con más de una treintena de títulos, esa novela y esa incursión en otro campo, por mí también muy querido. Muchas gracias, Máximo. Muchas gracias. Muchas gracias a ti por tu valoración y por tu amistad. Pues muchas gracias por este tiempo que nos has brindado, y ha sido todo una enorme bendición, y esperemos que sea para todas aquellas personas que vean después este vídeo. Pues que así sea, ese será mi deseo también. Muchas gracias a ti por tu trabajo, y muchas gracias a Gabino por su atención y por su estar siempre ahí investigando en la vanguardia de todo lo que ocurre en el mundo evangélico especialmente, ¿no? Una anécdota que nos une, como tantas otras cosas, sobre todo la amistad, el ser impenitente en cuanto a escribir, es que en una de sus vacilaciones históricas, pues recurrió a hacerme una consulta. Estaba tratando un asunto y había consultado a dos autores. Y dice: mira, no vamos a decir al pecador, fulanito de tal, sobre este asunto, dice esto, pero tú dices lo otro, que se contradecían de forma muy bien evidente. Y yo,
en ese sentir de extrema vanidad e ironía, dije, pues yo haría más caso a Gabino. No, la verdad es que Gabino es un personaje en el mundo evangélico inigualable, con muchas cosas, ¿no? Y sobre todo yo siempre he admirado muchísimo cómo ha dedicado su vida a un hecho absolutamente monográfico, o sea, y yo no creo que exista ahora mismo en España ninguna persona que tenga la capacidad, la información, el conocimiento de la documentación con respecto al mundo evangélico que tiene Gabino Fernández. Yo, bueno, dice, en complemento con la anécdota que él dice, no es la primera vez que le he llamado para preguntarle algo sobre lo que yo había escrito. Porque yo no sé, yo creo que he escrito algo sobre esto en algún sitio, pero no tengo ni idea. Dice, hombre, sí, en tal sitio, en tal lugar... Tiene una memoria de elefante, como se dice. Es el Gabino Fernández. Pues ha sido todo, la verdad, que muy interesante y de mucha bendición.